Pablo Varela Castejón é xa o novo fiscal xefe da provincia de Pontevedra. Este mediodía a Audiencia Provincial acolleu o seu acto de toma de posesión, unha nova etapa para que xa se marca varios retos. Tratando como guía de garantizar la mejor calidad técnica del Ministerio Fiscal como su seña de identidad en el desarrollo de sus funciones y sobre todo su cercanía a la ciudadanía. La Fiscalía es un baluarte del Estado Social y Democrático de Derecho que debe luchar por ser una garantía al servicio de ciudadanos y ciudadanas y del interés social, de tal manera que a eso es a lo que vamos a dirigir nuestros empeños. Es fundamental que los fiscales jefes provinciales sean personas como es Pablo, comprometidas, preparadas, con ilusión y con proyecto, y yo creo que en esta ocasión la elección y la decisión ha sido relativamente fácil porque Pablo reúne todas esas circunstancias. Neste camiño terá como base o traballo realizado polo seu predecesor no cargo, Juan Carlos Aladro. Pablo Varela apuntou tamén dous aspectos que lle preocupan especialmente: a loita contra o crime organizado e o narcotráfico, que foran a súa especialidade, e a violencia machista. Apoyo a personas con discapacidad y a mayores también, y por supuesto siempre de un modo primordial el trabajo en relación con la violencia sobre la mujer. Ese es un ámbito en el que siempre debemos implementar toda nuestra mayor experiencia y nuestro empeño y centrar todo nuestro trabajo. En esta provincia, evidentemente, el trabajo de investigación contra el crimen organizado y narcotráfico es esencial. Son estes dous eidos os que quedan vacantes tras estes nomeamentos da Fiscalía. O de Varela coincide no tempo co de Rosalina Carrera como nova tenente fiscal da Fiscalía de Pontevedra, abríndose agora un proceso para atopar os seus substitutos. Quien las vaya a asumir dependerá de un proceso de selección que se abrirá siguiendo lo que establece al respecto el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el reglamento de la carrera fiscal. En todo caso, está garantizada la continuidad en la atención de todas esas funciones sin perjuicio de la más pronta resolución de ese proceso de nombramiento de quienes vayan a ser los encargados de esas áreas. No seu acto de toma de posesión, Varela estivo apadriñado polo seu predecesor no cargo, Juan Carlos Aladro, e polo seu pai, o exmaxistrado do Tribunal Supremo, Luciano Varela.